¿Qué tal, compañeros? Con el gusto de saludarles, mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a aprender a dibujar una pieza mecánica en 3 dimensiones utilizando algunos comandos básicos del programa AutoCAD 2013. Muy bien, vamos a comenzar dibujando un rectángulo con el comando Line, que es el primer comando que vamos a utilizar. Toda esta parte en negro es nuestra área de dibujo. Vamos a teclear la letra L y vamos a dar Enter. ¿Esto para qué? Para ahorrarnos un poco de tiempo. Es la tecla rápida. Obviamente invocamos de una manera más rápida el comando Line. Nos pide, para comenzar a dibujar la primera línea de nuestro rectángulo, especificar el primer punto, y lo vamos a localizar en cualquier parte de nuestra área de dibujo. Yo la pongo aquí, le damos una dirección hacia la derecha con una distancia o longitud de 40 para mi primer línea. Ahora únicamente con el cursor dándole una dirección diferente vamos a cerrar lo que es este rectángulo. Yo lo voy a hacer hacia la parte de abajo con una longitud de 30, ahora hacia la izquierda con una longitud de 40 y hacia arriba con una longitud de 30. Voy a acercarlo un poco para tener una mejor visión y le puedo dar la distancia tecleando directamente la distancia 30 o dando clic izquierdo con el mouse en el endpoint. ¿Qué es endpoint? Bueno, el endpoint es el punto final de nuestra primera línea que dibujamos de este rectángulo. Damos escape para terminar con ese comando y ya tenemos dibujado nuestro primer rectángulo. Ahora vamos a utilizar el segundo comando, que es pedit. Este comando nos sirve para unificar las figuras o las líneas que dibujamos por separado. Nos pide seleccionar como primer paso una polilínea. Voy a tomar esta de abajo, doy un enter, clic izquierdo en join y selecciono las líneas que quiero que me unifique. Puedo seleccionar una por una o de una manera más rápida arrastro dando un clic izquierdo en la parte inferior de mi rectángulo y lo arrastro hacia la parte superior, cubriendo todo mi rectángulo, y doy enter. Doble enter para terminar el comando. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a llevar esta figura a otro plano, a otro tipo de vista. Vemos que en la parte superior tenemos la barra de herramientas, en la cual una de ellas pues es para tener diferentes vistas de mi figura. Podemos verla desde arriba, desde abajo, una vista lateral, la otra vista lateral, frontal y la parte de atrás. Bueno, del lado derecho tenemos las vistas isométricas, es la que vamos a utilizar ahorita para comenzar a darle forma tridimensional a esta figura. Muy bien, vamos a utilizar el comando que se llama press pull, que es el tercer comando que estamos utilizando en este tutorial. Vamos a dar enter y este comando nos sirve para darle profundidad o volumen a nuestra figura. Nos pide que seleccionemos o que indiquemos primero una parte interior de la misma y le vamos a dar una dirección ya sea hacia atrás o hacia adelante. En este caso lo voy a hacer hacia atrás con una distancia de 10, recordando nuevamente que estamos trabajando en una escala de 1 a 1 y pues vemos que ya tenemos una figura en 3 dimensiones. Nuestra primera pieza de lo que va a ser nuestra figura como tal. Es muy importante que ustedes vayan haciendo sus anotaciones de todos los comandos que estemos utilizando en este tutorial, para que al final del día, cuando ustedes lleven a cabo o realicen un dibujo de este tipo, pues sepan qué comandos van a utilizar y para qué sirve cada uno de ellos. Muy bien, continuamos con nuestra pieza haciendo nuevamente un rectángulo pequeño con el comando Line, paso a paso, con un ancho de 10, un largo de 20 y con las mismas distancias cerramos ese rectángulo. Ya lo tenemos y lo vamos a mover de donde está a la parte superior de nuestro rectángulo, que ya tiene un plano tridimensional. Con el comando mover o move en inglés lo tecleamos, damos enter y nos pide seleccionar el objeto que vamos a mover. Vamos a seleccionar todo el rectángulo, damos enter, nos pide especificar un punto base que va a ser mi midpoint. ¿Qué es midpoint? Midpoint es el punto central de la línea.
que está representado con ese icono en forma de triángulo. Le doy un clic y lo arrastro hasta el midpoint o punto central de la línea superior de mi rectángulo en 3 dimensiones. Lo suelto, doy escape para terminar con ese comando y vemos que ya está plasmado en esa zona. Ahora, utilizando nuevamente el comando press pull, que ahora me va a servir para darle profundidad a esta figura, porque quiero que me quede en forma de U. Voy a dar una distancia de 20, doy escape y me voy a la vista frontal. Vemos que ya quedó en forma de U. Únicamente borramos las líneas que no vamos a utilizar al final. Ya tenemos esta figura en forma de U, pero tridimensional. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Me voy a ir a la vista superior, alejo para tener más margen para dibujar, y voy a hacer un cuadrado de 40 por 40 con el comando line. Especifico mi punto, mi primer punto, doy una dirección, comienzo a darle la longitud de 40, dándole dirección voy a cerrar este cuadro hasta mi endpoint de mi primera línea que dibujé. Ya tengo mi cuadrado, y del lado derecho, utilizando este espacio que tenemos para dibujar, vamos a hacer dos figuras. Inicialmente la primera con un rectángulo también, haciéndolo con el comando line, con una altura de 20, una base de 10 y cerrándolo con las mismas distancias. Ahora vamos a utilizar un comando nuevo que se llama circle, que quiere decir en español círculo. Obviamente nos sirve para dibujar círculos, y vamos a dibujar uno en la parte inferior y otro en la parte superior de nuestro rectángulo. Tecleamos la palabra circle. Nos pide especificar nuestro punto central del círculo, y voy a tomar como referencia el midpoint o punto medio de esta línea. Para hacer el círculo tenemos que teclear el diámetro. Obviamente, si quiero un diámetro de 10, que es lo que mide mi figura o la base de mi figura, pues tengo que teclear un radio de 5. Repetimos ese círculo en la parte superior, pero ahora ya no voy a teclear la palabra circle, únicamente doy enter, y lo que va a hacer es invocarme el comando que utilicé por última vez, que precisamente es el comando de círculo. Doy el radio de 5 y le doy escape para terminar con este comando. Ya tenemos la primera pieza, y ahora quiero hacer una igual, con las mismas características, pero ya no voy a dibujarla, ya no voy a hacerla paso a paso. Lo que voy a hacer ahora es utilizar el comando copiar, o copy en inglés. Lo tecleamos, seleccionamos toda nuestra pieza, damos enter y especificamos el punto que queremos tomar como referencia. Obviamente le vamos a dar la dirección en la cual queremos que nos copie esta figura. En mi caso va a ser hacia el lado derecho, con una distancia de 20. Ya tenemos una copia exacta de lo que fue la figura que dibujamos paso a paso anteriormente. Ahora quiero mover estas dos piezas al centro de mi cuadrado. Lo voy a usar utilizando primero unas líneas auxiliares, la cual voy a dibujar del cuadrante de este círculo al cuadrante del círculo de la otra pieza. Ya está. Y ahora voy a dibujar una línea auxiliar del midpoint o punto central del cuadrado hacia arriba, con una distancia o una longitud de 30. Doy escape. Ahora con el comando mover, que me sirve para llevar las figuras de un lado a otro, ya lo utilizamos anteriormente. Voy a llevar estas figuras que tengo que seleccionar, doy un enter, especifico mi referencia y las arrastro hasta el endpoint o punto final de la línea auxiliar que dibujé dentro de mi cuadrado. Ahora voy a seleccionar las líneas que ya no voy a utilizar en esta figura, que ya no se van a ver, que son precisamente estas de aquí, las auxiliares. Selecciono una por una y le doy suprimir en mi teclado para borrarlas. Ahora con el comando trim, que es para cortar, lo tecleamos y nos está pidiendo seleccionar el objeto que me va a servir, o las líneas que me van a servir como auxiliares.
y que se van a quedar al realizar este corte. Doy enter y selecciono las partes interiores de los círculos que dibujé en esta figura para que quede de esta forma. Recuerden, el comando trim nos sirve para cortar. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Me lo voy a llevar a un plano isométrico para dibujar ahora, para darle volumen también a esta pieza y unificarla con la primera. Con el comando recordamos press tool, selecciono la parte interior y le doy una profundidad de 10. Ya la tengo, ahora la voy a llevar para acá para unirla con mi pieza en forma de U. Con el comando move, selecciono la pieza por completo, especifico mi base y me la llevo hacia esta base, al endpoint de la U tridimensional. Muy bien, ya va tomando forma nuestra figura. Y ahora vamos a seguir con la tercera y última parte de nuestra pieza. Voy a seleccionar la vista superior para continuar dibujando. Lo voy a hacer en esta parte de aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer nuevamente un cuadrado de 40 por 40 paso a paso con el comando line, dando dirección, la dirección necesaria y la distancia línea por línea y cerrándolo con el endpoint. Muy bien, ahora ya tenemos este cuadrado y ahora vamos a dibujar un círculo con el comando circle que ya utilizamos anteriormente, tomando como referencia el punto medio de esta línea inferior. De hecho vamos a dibujar dos, vamos a dar un radio de 20 porque obviamente mi diámetro es de 40. Enter nuevamente para invocar ese último comando de circle y ahora con un radio de 10. Voy a dibujar ahora una línea auxiliar del punto medio de mi círculo hacia abajo. ¿Esto para qué? Porque voy a hacer una ranura en esta parte de la pieza. Muy bien, veamos cómo va a ser. La base hacia abajo, no importa la distancia porque nada más es auxiliar, recordemos, y ya tenemos esa línea. Ahora vamos a utilizar un comando nuevo que se llama rotate. Lo tenemos en esta barra de herramientas flotante, lo tenemos en la barra de herramientas en el botón de modify o modificar. Aquí vemos el comando rotate, o lo podemos nuevamente teclear. Lo voy a hacer de esta manera, es la manera para mí más rápida de hacerla. Obviamente cada quien va tomando su propio estilo. Entonces tecleamos rotate, seleccionamos el objeto que vamos a girar, damos enter, nos pide que tengamos la base y le especificamos la distancia o los ángulos que vamos a necesitar rotar esa línea, que en este caso va a ser de 45. Ya la tenemos ahí. Y ahora vamos a utilizar otro comando que se llama offset. Offset quiere decir que nos va a ayudar a duplicar esa línea con una distancia ya determinada. Vamos a teclearla, damos enter y le voy a dar una distancia de 5. Selecciono qué es lo que quiero mover, copiar, y únicamente le doy la dirección necesaria y suelto dando clic izquierdo. Selecciono dando clic izquierdo y suelto nuevamente hacia abajo. Muy bien, ya tenemos ahí lo que va a ser la ranura, las auxiliares de lo que va a ser mi ranura en esta pieza. Y con el comando trim vamos a borrar lo que no nos sirve. Una por una vamos cortando las partes de la pieza que me ayudaron a hacer esta ranura. Muy bien, y ahora suprimimos las partes que quedaron y la línea auxiliar que nos sirvió inicialmente. También hay que borrar la parte de adentro del círculo más grande. Ahí sí tenemos que utilizar nuevamente el comando trim
Muy bien, ya la tenemos y le vamos a dar pedir, nuevamente recordando para unificar todas las líneas que dibujamos por separado en esta figura. Doble clic para terminar ese comando. Muy bien, ahora prácticamente estamos por terminar esta pieza. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a una vista isométrica y vamos a utilizar el comando press pull para darle también volumen a nuestra figura, que va a ser igual de 10, y me la voy a llevar hacia acá con el comando mover o move en inglés para unirla con las piezas que ya, o con las partes que ya habíamos dibujado anteriormente. Tecleo el comando, selecciono, doy enter, especifico mi referencia, acerco para ser un poquito más exactos y uno. Ya tengo ahí mi pieza casi terminada. Muy bien, vamos a hacer un poquito más vistosa esta pieza y lo vamos a hacer utilizando el comando rotate que ya utilizamos hace unos momentos. ¿Para qué? Para darle una inclinación a esta última parte de la pieza, o una depresión con 30 grados hacia la parte inferior. Muy bien, vamos a hacerlo poniendo o tecleando el comando rotate. Selecciono lo que vamos a mover, quito también el orto para que me permita trabajar, selecciono mi punto base y muevo de tal manera que la depresión me quede hacia abajo. Vamos a ver, dijimos que era el comando rotate, damos enter, nuevamente el punto base. Aquí hay algo extraño, hay que revisar las vistas, porque muchas de las veces eso es lo que no nos permite realizar de una manera correcta algún tipo de comando. Vamos a ver si en esta ocasión nos lo permite. No, estamos utilizando una cara incorrecta para este tipo de comandos. Entonces, ahora sí vemos, tenemos la vista top, comando rotate, damos enter, especificamos el punto base, ya vemos que está moviéndonos la pieza hacia abajo con una depresión de 30 grados. Muy bien, qué bueno que dentro de este tutorial pues se ven este tipo de situaciones, ¿no? Porque así podemos nosotros también saber qué hacer si en un momento dado pues tenemos un error, ¿no? Obviamente es parte de la práctica, pero obviamente como parte de la práctica tenemos que comprender qué hacer en el caso de que tengamos algún error. Muy bien, ya que tenemos casi terminada esta pieza, vamos a verla de diferentes maneras para checar los detalles. Vemos ahí como tiene la ranura, tiene perforaciones, tiene volumen, y es una pieza no tanto compleja, pero sí vistosa. Tiene algunos detalles que procuraremos ir quitando. Por ejemplo, podemos quitar unas líneas, con el comando trim. Pero recordemos que, bueno, en este caso quizás ya no nos lo permite porque ya unimos y ya es una unidad esta pieza. Entonces, muy bien, checamos la vista frontal, la vista posterior, el isométrico,
Y ahora lo único que vamos a hacer es seleccionarla para darle forma de sólido. Ya la tenemos aquí. Vemos la pieza de esta manera, de esta, y bueno, podemos cambiar el color de esta pieza. Ya tenemos un color amarillo para mi pieza. Seleccionándola por completo, pues vamos a la barra de herramientas con V-Layer y ahí tenemos lo que es ya una pieza un poco más vistosa en ese color amarillo. Y ahora vamos a únicamente para darle presentación el comando 3D Corbit. Vamos a hacer que gire la pieza para que podamos ir viendo pues cómo quedó al final con cada uno de sus detalles. Es una pieza, como les comentaba, no muy difícil, pero muy vistosa para comenzar a dibujar, para aprender cómo se maneja lo que es el AutoCAD 2013. Y pues bueno, espero que haya sido de su agrado y que sea aún más de utilidad para ustedes en un futuro, y que obviamente con esto comiencen ustedes a adentrarse a lo que es el AutoCAD 2013. Les repito, mi nombre es Carlos. Les agradezco su tiempo por revisar este tutorial y nos vemos en el próximo video. Bye.